La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este curso, La Fe Cristiana, ya en su tema 18. Hoy comenzaremos a desarrollar el bautismo para nuestro próximo programa, hablar de la confirmación. Si la semana pasada nos escucharon, recordarán que comenzamos a hablar de los sacramentos en general, como esos signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo para santificarnos, ese don de Jesucristo que nos regaló, que por la gracia nos identificamos con la divinidad. Es como si nos injertaran sangre divina, ¿no? Porque la gracia nos hace justamente parecidos a Dios, conformes a Dios. No es la única manera como Dios nos ayuda a ser santos, No es la única manera los sacramentos. Dios también nos da la gracia a través de otros medios. Pero Jesucristo quiso que toda la vida del hombre fuera acompañada por estos 7 sacramentos que puede recibir desde el comienzo de su vida, desde el inicio, con el nacimiento, hasta su partida a la eternidad. Comencemos con el bautismo entonces. Tenemos algunas prefiguraciones veterotestamentarias, o sea que en el Antiguo Testamento se nos anuncia a modo de imagen lo que iba a ser el bautismo. Por ejemplo, el diluvio universal, porque así como el arca de Noé fue la tabla de salvación, la barca de salvación, también el bautismo es el medio para alcanzar la vida eterna. Esa travesía por el Mar Rojo, ¿no? Por la que Dios quiso liberar al pueblo de Israel. De la misma manera, el santo sacramento del bautismo nos libera del pecado original, nos libera también de toda falta que hubiera cometido el mayor o adulto. También la circuncisión, que deja una señal y hace al hombre miembro del pueblo elegido, también es una señal, es una figura del bautismo. Ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar evidentemente alusiones muy concretas, porque como hemos dicho, todos y cada uno de los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. De algunos tenemos noticia directa en el Evangelio, de otros tenemos alguna relación más lejana, pero en cambio del bautismo tenemos Jesucristo quiso justamente cuando se bautizó, Juan el Bautista, que fue el precursor, ya tenía un bautismo, que no era exactamente el bautismo de salvación, pero un bautismo de penitencia, de oración, y Jesús quiere bautizarse, no para liberarse de ningún pecado, porque Jesús es hombre perfecto, Dios verdadero, pero sí quiso bautizarse para tomar así, para que tomen ejemplos los hombres y también para tomar el agua como elemento sacramental de este signo sagrado, de este sacramento que es el bautismo. Ustedes recordarán que fue en el Jordán, el bautista reconoce la cercanía de Jesús. Primero dice, bueno, ¿cómo yo voy a bautizarte? Porque sabía perfectamente San Juan Bautista quién era Cristo, ¿no? Jesucristo entonces le pide ese bautismo, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se escucha al Padre, ¿no? Que confirma la filiación de Cristo, ¿no? Y todos estos acontecimientos revelan justamente que Cristo será la cabeza de la futura iglesia, ¿no? También el encuentro con Nicodemo, no sé si ustedes recordarán, Nicodemo, aquel hombre bueno, que era un hombre importante también, por eso
tenía miedo que lo descubrieran e iba a hablar con Jesús por la noche, a escondidas, ¿no? Jesucristo un día le habla de la importancia que tiene el bautismo y concretamente, como recoge Juan en su capítulo 3, le dice que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Es que puede el hombre volver al vientre materno?, pregunta Nicodemo, y Jesús le explica que no se trataba de volver al vientre materno, sino justamente de renacer al Espíritu, de renacer a la gracia, de renacer a la bondad. Es el misterio pascual de nuestro Señor quien confiere al bautismo su valor salvífico. Recordamos perfectamente que del costado abierto de Cristo, allí de donde sale la sangre y agua, de allí mana el bautismo, también la Eucaristía y los sacramentos, estos sacramentos del Nuevo Testamento, estos sacramentos de la vida nueva. Antes de subir Jesús a los cielos, lo recoge San Mateo en su capítulo 28, Jesús deja como su testamento a los apóstoles, ¿no? Y les dice, bueno, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizando a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato de Jesucristo que la Iglesia ha asumido desde el inicio y que por lo tanto también es la tarea fundamental que tenemos nosotros los cristianos, llevar el Evangelio de Cristo invitando a los hombres a la conversión. Este mandato es fielmente seguido a partir de Pentecostés y señala el objetivo primario de la evangelización. Muy bien, comentando estos textos, Santo Tomás de Aquino nos dice que el bautismo tuvo una institución múltiple, porque por un lado, en un momento, Jesucristo elige el agua como materia para este sacramento, luego nos habla de la necesidad, lo recordábamos recién en el capítulo 3 de San Juan, cuando le dice a Nicodemo la necesidad de renacer, luego su uso comenzó cuando Jesús envió a los discípulos, ¿no? Que los envió a que fueran a predicar, los envió a que fueran a bautizar. Hemos dicho que la eficacia de este sacramento, como de todos, proviene de su misterio pascual, de su pasión, muerte y resurrección. Y Jesús, por último, antes de su ascensión, invita a los apóstoles a difundir este evangelio por todo el mundo, llevando su mensaje y haciendo que la gente se bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, punto 2. La justificación y los efectos del bautismo. Entonces, sabemos, ya lo adelantamos, que con el bautismo nosotros se nos perdona el pecado original. Si se tratara de una persona mayor, se le perdonaría cualquier otro pecado que tuviera. Con el bautismo nos hacemos miembros de la Iglesia, hijos de Dios, y justamente se nos abren las puertas del cielo, se nos capacita para la bienaventuranza eterna, nos da la posibilidad de conseguir el lumen gloria, o sea, la visión beatífica. ¿Qué dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6? Dice, ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Lo mismo que afirmó el Señor a Nicodemo. El bautismo que reproduce en el fiel el paso de Jesucristo por la tierra, su acción salvadora, otorga al cristiano la justificación. Esto es la gracia, esto es el perdón, esto es el pasaporte a la bienaventuranza, a la vida eterna, al cielo. También dice San Pablo, esta vez a los Colosenses, en su capítulo 2, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Se añade ahora la incidencia de la fe, con la cual, junto al rito del agua, nos vemos revestidos de Cristo. San Pablo lo dice
muchas veces, como los hombres tenemos que parecernos a Cristo, ser Cristo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. También dice en su carta a los Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestidos de Cristo. Y esto es un regalo para agradecer, pues es una buena oportunidad esta para decirle al Señor, Señor, gracias por el don de la fe, gracias por el don del bautismo, gracias por este regalo, este pasaporte que nos hace hijo tuyo, que nos ha perdonado el pecado original, que nos ha limpiado, que nos ha dado como el pasaporte o el camino hacia el cielo. Esta realidad de justificación por el bautismo se traduce en efectos concretos en el alma del cristiano, que la teología presenta como efectos sanantes, por un lado, y por otro, efectos elevantes. ¿Cuáles son estos efectos sanantes? San Pedro contestó, por ejemplo, convertíos, dicen los Hechos de los Apóstoles, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos, si mal no recuerdo, es justamente convertíos y creed en el Evangelio. Dos verbos que van de la mano, porque no se puede creer en el Evangelio sin el arrepentimiento, sin la conversión, sin la decisión de dejar el mal para ir a Él. Entonces, la manera de convertirse justamente pasa en primer lugar por la aceptación del bautismo, que en un hombre mayor, ya lo veremos, va de la mano justamente del reconocimiento de los propios pecados, de los propios errores, de las propias maldades, que va de la mano del arrepentimiento, del pedido de perdón y el propósito de vivir como un buen hijo de Dios, apartado justamente del mal, del pecado, de la tentación, etc. Muy bien, entonces con el bautismo, repetimos, se perdona a quien se bautiza el pecado original y en los adultos todos los pecados personales. Se remite también la totalidad de la pena temporal y eterna y permanecen, sin embargo, en el bautismo ciertas consecuencias, porque efectivamente después del pecado original, después que Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso, el bautismo, digamos, como que no recuperó, por ejemplo, ese destino a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, porque efectivamente aquí en la tierra el trabajo es costoso y se sufre y hay enfermedad, y efectivamente la vida del hombre es frágil y es débil. También el hombre aquí en la tierra, después del pecado original, ha quedado con esa inclinación hacia el pecado, llamado concupiscencia o fomes peccati, por el que efectivamente tenemos que luchar ante la tentación, ante nuestra debilidad. Una naturaleza que quedó herida, no totalmente corrompida, como afirmó Lutero, y que el hombre no tiene remedio según su perspectiva, no es así. La naturaleza queda herida y además Dios nunca permitirá una tentación, algo más grande, más pesado, más difícil que el hombre no pueda resistir. Dios siempre da la gracia al hombre para superar la tentación. Aspectos elevantes, entonces, del sacramento del bautismo. Entonces, consiste fundamentalmente en la efusión del Espíritu Santo. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados. Se trata del mismo Espíritu de Cristo, dice el mismo San Pablo en la carta a los Romanos. Recibimos un espíritu de hijos adoptivos. Somos todos hijos en el Hijo. O sea que Dios confiere al bautizado la gracia santificante, confiere al bautizado las virtudes teologales, las virtudes morales, los dones del Espíritu Santo. Y junto a esta realidad de la gracia, también el cristiano recibe el carácter, una señal indeleble que lo identifica particularmente con Cristo, sacerdote. Esa señal queda para siempre, no puede ser borrada
por ningún pecado. Son esos 3 sacramentos que imprimen carácter, que son el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden sagrado. Muy bien. Como fuimos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un solo cuerpo, porque junto con la incorporación a Cristo, el que se bautiza también se incorpora a la Iglesia. Comienza a ser miembro de la Iglesia, quedamos vinculados a la Iglesia, pasamos a ser familia de Dios. Y como dirá San Pablo, recordemos, San Pedro, los bautizados son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En la primera carta de San Pedro, capítulo 2. También los bautizados participan del sacerdocio común de los fieles. Somos un pueblo sacerdotal y por el bautismo todos tienen ese sacerdocio, que es distinto al ministerial, esencialmente distinto al sacramento, digamos. Pero existe un sacerdocio común de todos los fieles al ser bautizados. Por ese sacerdocio, todos los cristianos quedamos obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibimos de Dios. Los primeros cristianos, muchos de ellos, fueron mártires, porque justamente al confesar a Cristo les quitaban la vida porque los obligaban a adorar a otros dioses o al emperador. En la actualidad sigue habiendo persecución en algunos lugares del mundo, pero en otros no. Sin embargo, justamente los cristianos no tenemos que acomodarnos y dejar de dar ese testimonio de fe cristiana, ese testimonio de vida cristiana, que se manifestará en nuestro comportamiento. Bueno, respecto de la necesidad del bautismo, bueno, ha quedado muy claro por la revelación de Jesucristo que todos los hombres se salvan por Jesús. Todos los hombres se salvan por los méritos de Cristo, porque efectivamente es Cristo quien ha cargado sobre sí todos los pecados de los hombres. Y toda salvación llega por Cristo. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y dice San Pablo, y puesto que ser bautizados en Cristo equivale a ser revestidos de Cristo, deben entenderse en toda su fuerza aquellas palabras de Jesús, muy claras, ¿no? El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. O sea que de aquí deriva la fe de la Iglesia sobre la necesidad del bautismo para la salvación. Ahora, corresponde entender esto último según la cuidadosa formulación que hace el magisterio. El magisterio de la Iglesia nos dice que el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir el sacramento. Por lo tanto, ya vamos a ver un poquito más adelante, quienes no han conocido el Evangelio, pero viven de acuerdo a su conciencia, viven buscando la verdad y tratando de hacer el bien, también tienen un camino de salvación. Pero, repetimos, la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligado a no descuidar esta misión fundamental que tiene la Iglesia, que es la de llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, dar a conocer el mensaje de Cristo e invitar a los hombres a recibir este bautismo de salvación. Dice el Catecismo en su número 1257 que Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos, o sea que Dios también da su gracia fuera de los sacramentos. De hecho, existen situaciones especiales en las cuales los frutos principales del bautismo pueden adquirirse sin la mediación sacramental. Más justamente porque no hay signo sacramental, no existe la certeza de la gracia conferida. La tradición eclesial ha llamado bautismo de sangre y bautismo de deseo a un conjunto de circunstancias que concurren
en un sujeto que ofrecen las condiciones para que pueda hablarse de salvación. Se entiende así la firme convicción de quienes padecen la muerte, son mártires, ¿no? Por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. O sea, personas que han dado la vida por la fe sin bautizar, es un bautismo de sangre. Entonces, en modo análogo, la Iglesia afirma que todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si lo hubieran conocido. Por eso se habla de que esas personas, digamos, implícitamente o al menos de deseo, han conseguido el bautismo. Las situaciones de bautismo de sangre y de deseo no incluyen la de los niños muertos sin bautizar. Cuando salió el catecismo de la Iglesia Católica, allí se decía: la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. Pero es justamente la fe en la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, lo que nos permite confiar en que haya un camino de salvación. El Papa Juan Pablo II le pidió a la Comisión Teológica Internacional que hiciera un estudio histórico y también basado en la liturgia sobre esta cuestión. Y de hecho, el año 2007, ya siendo Papa Benedicto XVI, en su momento el cardenal Ratzinger era el presidente de esta Comisión Teológica Internacional. Bueno, saca esta declaración que se llama La esperanza de salvación para los niños que mueren sin el bautismo, que es un estudio muy profundo y muy bello. Yo les animo a que lo lean si tienen un poquito de tiempo, porque es muy profundo y muy rico y muy lindo. Lo pueden encontrar en la página del Vaticano también, la pueden bajar de internet, ¿no? Entonces, en este documento, la Comisión Teológica Internacional nos dice que la teoría del limbo, que es a donde irían los niños con una libertad natural, sin posibilidad de la visión beatífica, dice que esta teoría medieval carece de fundamento bíblico y que no es una explicación adecuada. Y también manifiesta la esperanza de que por los méritos de Cristo Salvador, también los niños muertos sin bautismo alcanzan la visión de Dios y son partícipes de la comunión de los santos. Pero, en fin, esto la Iglesia no lo sabe con certeza. Respecto de la celebración litúrgica, entonces, vamos a ir rápido porque falta poco tiempo. En primer lugar, hay unos ritos de acogida que intenta discernir debidamente la voluntad de los candidatos, les pregunta para qué han venido a la iglesia, qué es lo que le piden a la iglesia, si realmente... Bien, se hacen unas lecturas bíblicas y en la homilía el sacerdote explica justamente la necesidad y la importancia de este sacramento. Luego se intercede por los santos, en cuya comunión el candidato será integrado. Se hace una oración de exorcismo y se lo unge con el óleo de los catecúmenos, y así significa la protección divina contra las insidias del maligno. Se bendice el agua con la que se va a bautizar. Luego se hace una profesión de fe, una renuncia a Satanás y al pecado. Y luego propiamente es el rito del bautismo, donde se le echa agua 3 veces al niño en la cabeza y se dice: yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta ablución puede ser por infusión o también por emersión. Es importante que el agua corra por la cabeza, significando así el verdadero lavado del alma. La materia válida del sacramento es el agua, tenida como tal según el común juicio de los hombres, agua común. Muy bien, luego los ritos postbautismales que ilustran el misterio realizado. Se unge la cabeza del niño con el santo crisma,
luego se le da una vestidura blanca que significa la pureza y la limpieza del alma después del bautismo. Se prende una vela pequeña, una candela del cirio que representa a Cristo y se invita a los padres y padrinos a que hagan que esta luz sea cada vez mayor. Luego el rito del éfeta, realizado en las orejas y en la boca del niño, del candidato. Y finalmente la recitación del Padre Nuestro ante el altar en los adultos dentro de la liturgia de la Eucaristía pone de manifiesto la nueva condición de esa persona como hijo de Dios. Ministro y sujeto. Ministro ordinario es el obispo y el presbítero, y en la Iglesia latina el diácono, ministro ordinario. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso un no bautizado, incluso un no católico, que quiera hacer lo que hace la Iglesia. El bautismo está destinado a todos los hombres y mujeres que aún no lo hayan recibido. O sea que cualquier persona humana se puede bautizar. Ahora, si son niños, son los padres y padrinos los que se comprometen por el niño. Si es adulto, tiene que tener un conocimiento que se prepara con el catecumenado y después se reciben los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Muy bien. Durante este periodo, el catecumenado, se busca excitar el deseo de la gracia, lo que incluye la intención de recibir el sacramento, que es condición de validez. Por lo tanto, también lleva la instrucción doctrinal. Esto es, que la persona tenga conocimientos de los misterios más importantes de la fe cristiana, que así progresivamente impartida busca suscitar en el candidato la virtud sobrenatural de la fe y la verdadera conversión del corazón, lo que puede pedir cambios importantes en la vida del candidato. Bueno, hasta aquí el bautismo. Creo que puede ser importante recordar, porque no lo dijimos, que es muy importante que los padres bauticen a los hijos cuanto antes. El Código de Derecho Canónico establece como un deber de los padres de bautizar a los niños cuanto antes, porque efectivamente al bautizar a los niños ya se le está dando esa habilitación para la bienaventuranza eterna. Existía una moda que decía, bueno, pero mejor que el niño elija cuando sea grande. De esto vamos a hablar el próximo programa, porque se nos acaba el tiempo. Pero padres, a bautizar a los niños cuanto antes, que es lo más sagrado que les pueden dar. En el próximo programa seguiremos hablando un poquito de este tema y empezaremos a hablar de la confirmación. Me despido entonces enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.